Ayer fue el turno de Feijóo en El Hormiguero y como ya hice el día de antes con Pedro Sánchez, cogí la libreta y dije vamos a analizar esta entrevista. Además lo bueno en este caso es que podemos comparar directamente con la de Pedro Sánchez. Y he de decir, os adelanto, que yo ayer vi a un Núñez Feijóo muy presidente. Así que hay muchas cosas que hablar de la entrevista, dio para bastante y quédate porque te interesa. Antes de nada, una aclaración muy importante es que lo que yo digo aquí es mi opinión general sobre la entrevista. No hablo desde la afinidad política. Yo, por ejemplo, ayer dije que Pedro Sánchez brilló en El Hormiguero y 2 días antes dije que se había hecho el victimista y que había sido un hipócrita en Salvados. O sea, vamos a ver, yo no aquí digo mi opinión sobre lo que dicen, si me parece bien, si me parece mal lo que propone o como candidato. Entonces yo puedo decir que Feijóo ha hecho muy buena entrevista o Pedro Sánchez ha hecho muy buena entrevista y no compartir para nada sus tesis, sus ideas o ni siquiera plantearme votarles. Entonces, que quede constancia, que yo diga que ha hecho una buena entrevista no quiere decir que esté de acuerdo con lo que haya dicho. Dicho esto, vamos a empezar un poco con lo que fue la entrevista. Lo primero que me sorprendió fue estéticamente cómo iba vestido, que a ver, que fue muy tradicional, muy clásico, con una camisa y una chaqueta, pero esa camisa llevaba 2 botones desabrochados. Y yo dije, joder, míralo, Feijóo, qué canallita, ahí con 2 botones abiertos, tal. Oye, me llamó la atención, es una tontería, pero oye, también es verdad que hace a lo mejor mucho calor. Pero dije, oye, mira qué aptitud. Además, así de primera se le vio como un poco Pedro Sánchez, ¿no? Como muy cercano, muy bromista, que sí, muy cercano. Y dije, joder, Feijóo, este no es el... Este parece que no es el Feijóo de siempre, ¿no? Un poco soso, descafeinado y que te aburre un poco. Yo de primeras lo vi pues con otra actitud. Claro, conforme fue pasando la entrevista, volvió un poco al Feijóo que todos conocemos y fue un poco más aburrido y menos carismático. Pero bueno, de primeras yo sí que vi y sí que identifiqué esa actitud, esa predisposición, al menos, de mostrarse un poquito más carismático. Nada, se empezó hablando de él personalmente, ¿no? De su familia, de dónde había nacido, de dónde había estudiado, siempre en un tono muy familiar, muy cercano, contando las anécdotas de cuando era pequeño, de cómo aprendió la importancia de trabajar y no sé qué, bueno, está bien. Y enseguida se puso a hablar de su objetivo, ¿no? De él, ¿qué quería? Pues él quería unir a la sociedad española, igual que unió a su partido, y siempre desde un tono y desde una idea del consenso, ¿no? Y parecían las típicas palabras que dice alguien cuando llega a la presidencia del gobierno, ¿no? De, bueno, a mí me ha votado X gente, pero yo voy a gobernar para todos los españoles, ¿no? Entonces, sí me pareció una serie de palabras y una serie de retóricas muy de presidente del gobierno, decir, no, yo voy a gobernar para todos, joder, pues él se ve ya presidente. Y me llamó la atención que cuando estaba hablando un poco de su vida y de su infancia, habló precisamente del hecho de que había nacido en un pueblo de la España rural. Entonces, que era una manera de introducir el tema de la España rural en la agenda, que esto es algo de lo que no habló, por ejemplo, Pedro Sánchez, pero claro, ¿qué tendrá que ver que tú hayas nacido en la España rural con que luego vayas a hacer algo por la España rural? A ver, está un poco pillado con pinzas y es un poco falaz. Pero bueno, por lo menos la mencionó. Y después de hablar de esto, un poco de su vida, cometió para mí uno de los mayores fallos de Feijóo en la entrevista, y creo que no le hacía falta. Básicamente le pregunta a Pablo Motos, oye, ¿qué es el sanchismo? Sobre todo uniéndolo un poco con el programa anterior, en el que Pedro Sánchez había defendido pues que el sanchismo era una campaña de acoso, de mentiras y demás. Entonces Feijóo, muy gracioso él, dijo, pues Sánchez dice que el sanchismo son mentiras, falsedades, no sé qué. Pues eso es el sanchismo, ¿no? Como dándole la vuelta al sentido de lo que dijo Pedro Sánchez y reafirmando lo que para él es el sanchismo, ¿no? Mentiras, falsedades, no sé qué. Y para mí eso me pareció un poco ultra innecesario. Quiero decir, él podría haber sido muy crítico con Sánchez y su gobierno, pero sin caer en la campaña de sanchismo trumpista del barro. Quiero decir, para mí hubiera quedado mucho más elegante, mucho más presidente del consenso y mucho más de líder del PP, coger y decir, pues vale, Pedro Sánchez es esto, vamos a por él, queremos que un cambio y no nos representa. Pero no hay que pasar X límites, o no hay que... O sea, hubiera quedado mucho más formal y mucho más responsable. Y precisamente comprar esa tesis de Vox de, pues no, el sanchismo es locura, destrucción, falsedades, mentiras, dije, pues no te beneficia, es que no te beneficia. Y es curioso porque a esto precisamente Pablo Motos no respondió, y es como, a ver, podías haber seguido metiendo un poquito de presión, pero bueno, pasaron a lo siguiente. Estuvieron hablando, obviamente, Pablo Motos le preguntó sobre los pactos que había llegado con Vox en otras comunidades, como es el caso de la Comunidad Valenciana, y que tenemos un vídeo al respecto. Entonces, básicamente, Feijóo lo que hizo fue defender un poco esa cesión simbólica que había hecho al acuñar ciertos términos en el acuerdo, al haber incluido el Vox ciertas figuras muy polémicas
en la presidencia de las cámaras, por ejemplo. Y entonces, bueno, él hablaba un poco de la necesidad de llevar acuerdos, de llevar a pactos, y que él al final no podía decidir, a cierto punto no podía decidir sobre quién ponía Vox o no, o sobre si era antivacunas o no. Y sí que fue interesante cómo respondió directamente a varias de las cosas que le había dicho Sánchez. En este sentido, haber sido el segundo en ser entrevistado le dio una ventaja a Feijóo, porque por ejemplo Pedro Sánchez dijo que el PP era un partido que se negaba a pactar, que no estaba abierto y que se anclaban en el no. Y ayer Feijóo, con bastante acierto a mi parecer, le recordó cómo en diferentes comunidades autónomas había gobernado el PSOE gracias a la abstención del PP. Véase Vitoria, véase Barcelona, en el ayuntamiento también. Entonces, en este sentido, para mí hizo muy bien porque respondió directamente, con datos y con experiencias, a una de las críticas más fuertes que le había lanzado Pedro Sánchez. Y ya que todo seguido, empezaron a hablar un poco de la trayectoria profesional y política de Feijóo. Y aquí es, yo creo que el punto más fuerte de Feijóo, y quizás una de las mayores ventajas que tiene él como candidato político, que es la experiencia, la edad, la capacidad de gestión. Es decir, hablaban de que llevaba 30 años, su experiencia en Galicia, en otras instituciones, que al final le daban una imagen de buen gestor. ¿Y qué te transmite al final un tío que lleva 30 años gobernando y que sabe lo que hay? Pues te transmite seguridad, te transmite calma, que es a lo mejor lo que mucha gente quiere. La gente quiere seguridad y quiere tranquilidad. Y entonces, claro, te llega un señor que lleva 30 años, como dice él, al servicio de España, y que con 61 años se presenta a las elecciones y la gente dice, bueno, pues a lo mejor es un perfil que atrae en ese sentido a la gente que quiere calma o que quiere seguridad. Y si bien hasta este punto de la entrevista Feijóo se le vio muy cómodo, y se le vio muy suelto, y se le vio muy a gusto, llegó un momento en el que eso cambió. Y hubo varios temas que generaron algo de incomodidad a Feijóo y que yo creo que es el punto más débil de la entrevista. Le preguntaron sobre la eutanasia y le preguntaron sobre el aborto, pero ya no sobre el aborto en general, sino sobre el aborto en el caso de menores, bueno, menores de 16 años, con o sin autorización paterna. Claro, aquí Feijóo tenía un problema, y es que Feijóo no podía hablar como Feijóo, no podía dar su opinión personal. Tenía que hablar como presidente del PP. Y tú, como presidente del PP, tienes que conocer muy bien la realidad sociológica de tu partido. Entonces, ayer Feijóo no podía dar ninguna respuesta a ese tipo de cuestiones éticas morales que no fueran la de la mayoría o la de la línea que comparte la mayoría de su partido y de sus votantes. Y la mayoría de posiciones que mantienen sus votantes o los miembros de su partido son posiciones típicamente democristianas, muy ligadas a la iglesia y a la doctrina de la iglesia, y en ese sentido no es fácil que vaya Feijóo y te diga, pues sí, aborto libre aunque tengas 16, y sí, vamos a aprobar la ley de la eutanasia. No puede hacerlo. Y yo además hubo momentos en los que se le veía como que no estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo, pero él era representante del Partido Popular. Entonces yo creo que a lo mejor a nivel personal él sí que estaría a favor de la ley de la eutanasia, pero no puede reconocerlo. Pero bueno, esto no lo sé, esto son teorías mías. Pero vamos, se le vio un poco incómodo. Y básicamente la respuesta o la solución que daba todo era que decida un juez, ¿no? Como si un juez fuera, yo qué sé. Entonces, obviamente, yo personalmente, si me preguntas, no comulgo con ese tipo de opiniones y no me parecen bien y no estoy de acuerdo. Pero puedo entender la posición y desde la cual Feijóo decía esas palabras. Entonces, bueno, siguieron un poco hablando de esto y sí que se vio que era un tema complicado, porque además también luego habló del tema, igual el caso práctico personal de su padre, que luego tampoco tenía mucho que ver con la eutanasia, y fue un poco la parte más dura. Pasan a hablar de economía, bueno, de economía, de datos económicos. Entonces básicamente le preguntan, bueno, ¿la economía va como una moto o no? Y básicamente él lo que hace es contradecir a Pedro Sánchez y contradecir una serie de datos. ¿Cómo los contradecía? Pues en lugar de mirar el último año o los últimos 2 años, lo que hacías era estirar un poco más la línea temporal, y si comparabas los datos cogiendo los últimos 5 años, pues no ibas como un tiro. Entonces, bueno, pues esas son las típicas trampitas estadísticas, que los dos tienen razón, o los datos que dicen ambos candidatos son verdad, lo que pasa es que, bueno, pues no sirven para comparar. Entonces, básicamente, la postura que adoptó Feijóo fue la de, yo le voy a decir a los ciudadanos la verdad, yo voy a ser una persona honesta y transparente, las cosas no van bien, los datos no van bien, pero hay que, como que intentó tratar a la gente de inteligentes, ¿no? Es decir, voy a ser transparente, voy a decir lo que hay. Y precisamente esta postura casa muy bien con la imagen de persona templada, buen gestor, con experiencia tradicional, pues casa muy bien. Luego hablaron de ministerios, que también está un poco ligado a la economía, ¿no? Como un discurso contra el... No sé si es el despilfarro, pero sí que hablaba un poco de qué necesidad hay de tener tantos ministerios, se pueden unir. Esto pues está muy también influenciado por el tema de Vox, que habla mucho de los sueldos, de los cargos, de los chiringuitos, de cómo sobra estructura y de cómo hay demasiados gabinetes o gobiernos. Pues bueno, pues eso puede seducir al votante de Vox, sin ninguna duda.
Hablaron de impuestos también, pero bueno, no hubo mucho debate sobre impuestos. A ver, tampoco lo esperaba siendo el hormiguero y siendo Pablo Motos, pero sí que me llamó mucho la atención y fue un poco descarado, como le decía, oye, vais a suprimir impuestos, ¿no? Y entonces decía Feijóo, sí, vamos a reducir el IRPF a los que cobran menos de 40.000, y entonces la gente decía, ¡ué! Y entonces Pablo Motos le decía, y también vais a reducir otro, o vais a eliminar otro, ¿no? Y decía Feijóo, sí, el impuesto del patrimonio, de las grandes fortunas, no recuerdo cuál era. Entonces la gente decía, ¡ué! Y en ningún momento Pablo Motos plantea un debate o pone en duda el hecho de que a lo mejor bajar impuestos tiene sus aspectos negativos, o qué consecuencias tiene o qué implicaciones. En todo momento Pablo Motos no repreguntó ni incidió en el tema porque se ve que asumía que era una decisión lógica, que era lo normal y que era lo positivo para todo el mundo. Entonces, no sé, en ese sentido fue un poco canteo, yo que sé, haz alguna preguntita, ni que sea, aunque tú no te la creas, porque yo supongo que Pablo Motos estará muy cercano a esas tesis, pero que sé, una preguntilla ni que sea. Y me hizo mucha gracia también cómo aludió precisamente a la entrevista de Sánchez del día anterior, se notaba que la había visto, era lógico. Y entonces como que Feijóo en un momento presumió de haber respetado a Pablo Motos, es decir, Feijóo dijo algo así como, bueno, yo no soy como Pedro Sánchez que ayer te echaba de la entrevista o te echaba de la mesa, ¿no? Entonces como que Feijóo se vendió como el niño bueno, ¿no? Como un poco arrogante, él sentadito así, en su silla, respondiendo y muy formal él. En ese sentido, pues bueno, me hizo gracia, ¿no? Como lo dijo. Luego también al final, pues no sé, se vino un poco arriba y acabó hablando, no sé por qué habló de Podemos, si por una de las preguntas que le hizo la hormiga, ¿no? De si tuvieras una hija y su novio fuera de Podemos. Y entonces acabó diciendo como, bueno, si es que Podemos no existe, jaja, tal. Bueno, pues ahí ya es un poco más disfrutón y un poco más gracioso. Y poco más, luego las típicas preguntas de las hormigas. Y algo que me llamó mucho la atención y que yo estuve atento, es que antes de la entrevista, y ya se llevaba algunos días hablando, se estaba investigando, se estaba intentando saber qué pasó con ciertos sobresueldos o con ciertos cobros que recibió precisamente Feijóo de su propio partido. Y precisamente antes de la entrevista, el propio partido había confirmado que efectivamente había cobrado una cantidad de dinero bajo un concepto dudoso y que ponía en duda el sueldo de Feijóo y la posibilidad de haber cobrado un sobresueldo. Entonces, claro, yo dije, ostras, esto es público, esto lo confirma el PP. Es posible que Pablo Motos pregunte, ¿no? Pues no preguntó. No sé si es que había una serie de líneas rojas, yo no lo sé. Yo creo, sinceramente, que si en lugar de Feijóo hubiera sido Abascal, hubiera sido Pablo Iglesias, hubiera sido Yolanda Díaz, sí que les hubiera preguntado por ese caso, es que no tengo ninguna duda. Pero bueno, por lo que sea, con Feijóo, pues no se atrevió, no quiso sacar el tema. Y pues bueno, a ver, es Pablo Motos, todos sabemos dónde vamos. Entonces, ¿cuál es mi resumen? Que yo ayer vi a un Feijóo muy presidente, muy formal. No es tan carismático como Pedro Sánchez. No te puede conquistar como hizo Pedro Sánchez el otro día. Pero la manera de brillar de Feijóo es precisamente lo que hizo ayer. Mostrarse como una persona tradicional, como una persona templada, como una persona conservadora, familiar, cercana y poco más. O sea, no es la persona más carismática, pero sí que supo explotar o sí que supo llevar la conversación quizás hacia el terreno que más le interesaba, que era el de la gestión, el de los datos, el de la experiencia, ¿no? Un tipo tradicional, rural. Entonces, en ese sentido sí que se le vio muy seguro. Habló también de gobernar para todos los españoles, del consenso. Era un discurso ya de presidente. Y es que yo ayer vi que Feijóo será presidente. Y en la propia entrevista habló como futuro presidente. Entonces nada, quiero que me digas un poco qué te pareció la entrevista. Obviamente hubo cosas pues, debatibles, discutibles, que te pueden parecer bien o mal, pero ya os digo, esto no refleja mi afinidad o mi cercanía a las ideas de Feijóo. Ya os digo que para nada, pero sí quiero decir que en rasgos generales me pareció una buena puesta en escena de Feijóo. Ahora, eso sí, no sé si esto puede repetirse en muchos más programas. Pero bueno, estaremos analizando cualquier entrevista más que se dé a políticos relevantes. Y pues nada, déjame tu opinión, qué te ha parecido esta entrevista y nos vemos en el próximo vídeo.